Hola, seguro que tienes un concepto de arte. ¿Te has preguntado cómo lo has construido? ¿De quién lo has tomado o en qué momento histórico se ha conformado? En este video vamos a conocer los 4 momentos históricos más relevantes en la definición del concepto de arte. También identificaremos algunos teóricos o historiadores de arte de estos 4 momentos y sus aportaciones en la definición de este concepto, para que puedas detectar de dónde has construido tu concepto de arte. Veremos el concepto que se tenía del arte en la antigüedad, del siglo V a.C. al siglo V después de Cristo, en la Edad Media, del siglo V al siglo XV, en el Renacimiento, del siglo XIV al siglo XVI y en la Edad Moderna, del siglo XV al siglo XVIII. Iniciamos con la antigüedad. Su delimitación cronológica va desde el siglo IV a.C. y hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V después de Cristo. Los griegos fueron los primeros en dar una definición de arte y de clasificarla según su práctica y el esfuerzo mental o físico que requerían. El arte griego se caracteriza por la búsqueda de la belleza ideal en la figura humana, lo que hemos llamado antropocentrismo. Lo que quiere decir que no se representan las cosas como se ven, sino de una forma idílica y perfecta, a través de ciertos cánones y principios como la proporción, el equilibrio, el ritmo y la unidad, manifiestas en la escultura, la pintura y la arquitectura. Platón es el filósofo que sustenta este ideal para quien la armonía de lo físico y lo moral, del cuerpo y el espíritu, se manifiesta en la preeminencia de la forma. Arte es forma que imita a la naturaleza y técnica o tecné. Alentaba un sistema esclavista ya que entendía que había personas que nacían predispuestas al esfuerzo físico y no al mental. Y la pintura o la escultura eran consideradas vulgares porque requerían un esfuerzo físico y se basaban en la imitación plástica del aspecto aparente de las cosas. Por ello, clasificaban las artes según la destreza y el conocimiento de reglas que se requerían para construir objetos como una casa, una estatua, un edificio. No existía el arte sin reglas ni preceptos. El arte del arquitecto tiene sus reglas, diferentes a las del escultor, del alfarero. Por eso dividieron las artes según el esfuerzo físico o mental para ejecutarlas. Resumamos. Para los griegos, la belleza era buena y verdadera. La bondad es bella y verdadera. La verdad era bella y buena. Y no es posible un valor sin el concurso de los otros. La resultante de los 3 valores estaría en la sabiduría y el sabio sería aquel capaz de apreciar el bien, la verdad y la belleza. Continuamos con la Edad Media. Esta dura casi 10 siglos, del siglo V al siglo XV después de Cristo. Se hereda la visión clásica del arte griego, de tal manera que mantuvieron la distinción entre artes liberales y artes vulgares. Solo cambiaron de nombre por artes vulgares y artes mecánicas. Los artistas permanecían en el anonimato, en una condición artesanal y de poco prestigio social, por lo que no firmaban sus obras. Ni la poesía, la pintura o la escultura eran consideradas artes en el sentido que hoy las concebimos. No se incluía ni entre las artes liberales ni entre las mecánicas, ya que no estaban relacionadas con el esfuerzo mental y se desvalorizaban por el esfuerzo físico que implicaba ejecutarlas. Es un arte meramente religioso y simbólico, dedicado a exaltar la divinidad de Dios a través de la arquitectura, escultura y la pintura que servían para transmitir el mensaje de Dios a quienes no sabían leer ni escribir. Es simbólico porque utiliza diversos recursos para enfatizar los mensajes. Por ejemplo, las iglesias románicas tienen planta de cruz latina, recordando la cruz en la que murió Cristo. Los ángeles se representaban como personajes con cabellos largos, bellos rostros
grandes alas para transmitir el amor divino, mientras los demonios son representados como figuras grotescas y terroríficas para desistir de pecar. El arte románico es el estilo de arquitectura propio de principios de la Edad Media y es el resultado de la integración de fórmulas constructivas y estéticas de diversas procedencias: romana, germánica, árabe, que incluye la arquitectura rural, las iglesias en pueblos, ermitas y monasterios, y las escenas de la Biblia, que representaban esculpidas en los capiteles de las columnas o en las portadas de las iglesias. También se pintaban en las paredes interiores de la misma o en tablas, para que recordasen lo que los sacerdotes y monjes les predicaban. Seguimos con el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento cultural y artístico que surgió en Italia entre los siglos XIV y XVI. Sus principales características son la valoración del arte como placer estético. Los artistas presionan para deshacerse de los vínculos con los oficios y las artesanías, argumentando que el artista posee reconocimientos especializados en matemáticas, geometría, historia, que no tiene el artesano, lo que lleva a una mayor valoración y prestigio social del artista. Se recuperan los principios de la cultura clásica grecorromana como su ideal de belleza manifiesto en la armonía, en la proporción y en la simetría. Y se rescatan los temas profanos como la mitología griega, la historia, los individuos, y continúan con los temas religiosos que se abordan en la pintura y en la escultura. Se concibe al ser humano como centro de todas las cosas, desplazando un tanto a Dios. Se emplea la técnica de la pintura al óleo por primera vez en la pintura sobre lienzo. Aparece el mecenazgo como un sistema de protectorado y financiación de los artistas. Ante el decaimiento de la industria y el comercio medieval, las obras de arte se consideran como forma de inversión. El arte se concibe como una mercancía más. Vasari cuestiona qué unifica a todas las artes y sobre qué base podría formarse un concepto que fuera común a todas ellas. En su libro Las Vidas y el Tratado sobre las Perfectas Proporciones, escrito en 1567, da su respuesta. Vamos ahora con la Edad Moderna. La Edad Moderna es un concepto estético y no cronológico, pero se considera que el arte moderno es su manifestación artística. Nace en 1863 y termina a mediados del siglo XX. Encontramos una multiplicidad de lenguajes manifiestos en una suerte de yuxtaposición, fusión y mezcla de estilos y realidades. Características: se contrapone al arte académico y manifiesta interés por otras culturas, tomándolas como fuentes de inspiración, que se caracterizan por la búsqueda de la innovación constante y la experimentación con nuevos temas, con nuevos materiales, con nuevas técnicas y procesos. Las técnicas se alejan de las cuestiones políticas y religiosas o de la observación o representación directa de la naturaleza, procurando que el valor de las obras resida en sí mismas, en el arte, por el arte, y la liberación total del artista por elegir el grado de referencialidad que quiere establecer con la realidad. Y la convivencia de una multiplicidad de lenguajes que pueden incluso yuxtaponerse, con una total libertad en el que conviven armoniosamente formas y estilos antes separados por delimitaciones academicistas. También le caracteriza la deformación deliberada de objetos o personas, consecuencia de la introspección estética del artista. Las obras de arte modernas pueden llegar a ser abstractas, lo que produce que cada espectador pueda tener una interpretación diferente al ser una obra alejada de la representación figurativa.
Te invito a ver la última parte de este video, que lo vamos a ver en otro segmento. Vamos a analizar el arte contemporáneo, sus características y los principales autores y conceptos. Muchas gracias.